presión de la facción pragmática que buscaba acercamientos con Estados Unidos, se ordenó una auditoría externa de PDVSA. La firma contratada fue una consultora noruega especializada en petróleo. Noruega es líder en gestión transparente de recursos petroleros a través de su fondo soberano. El resultado de esa auditoría fue devastador. Un hueco contable de aproximadamente 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar que PDVSA nunca pudo justificar satisfactoriamente. Para poner esto en perspectiva, 21.000 millones de dólares es más que el PIB anual completo de Bolivia, equivalente al presupuesto total del Programa Mundial de Alimentos de la ONU durante 7 años. Aproximadamente el 40% de todas las reservas de petróleo que Venezuela exportó durante el período 2019 a 2022. El informe de auditoría, del cual se filtraron secciones a la prensa, en agosto de 2023, identificaba operaciones donde PDVSA había vendido crudo a precios significativamente por debajo del mercado internacional a empresas intermediarias que luego revendían el mismo crudo con márgenes de 20 a 35 dólares por barril. Esa diferencia, multiplicada por millones de barriles durante años, nunca llegó a las arcas del Estado. El informe señalaba específicamente un periodo entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, donde Venezuela exportó aproximadamente 820.000 barriles diarios promedio. Pero los ingresos registrados correspondían a ventas de solo 520.000 barriles diarios. Los 300.000 barriles diarios restantes simplemente desaparecieron de los libros contables oficiales. El efecto dominó. Las detenciones de marzo de 2023. La publicación interna de la auditoría fue la chispa que encendió el fuego. En cuestión de días comenzaron las detenciones. 15 de marzo, Hugbel Roa, Energía Eléctrica, arrestado por DGCIM. 18 de marzo, Joselit Ramírez, Operaciones PDQSA, detenido en su oficina de Caracas. 22 de marzo, Eustiquio Lugo, Finanzas PDVSA, arrestado en el aeropuerto al intentar volar a República Dominicana. 28 de marzo, Luis Alfredo Mota Domínguez, exministro de Energía, detenido. El arresto de sus socios más cercanos fue el primer dominó. Cada detención aumentaba la presión. Los detenidos enfrentaban una elección brutal: cooperar con la investigación o enfrentar cargos de traición, corrupción y asociación criminal que podrían significar décadas de prisión. Según filtraciones de expedientes judiciales publicadas por el medio de investigación Provox Venezuela, en septiembre de 2023, al menos 2 de los detenidos proporcionaron testimonios detallados sobre operaciones de comercio petrolero ilícito, incluyendo documentos, contraseñas de cuentas cripto y detalles de reuniones donde el Aizami personalmente autorizó ventas de crudo fuera de los canales oficiales. La desaparición, 391 días en el limbo. El 15 de marzo de 2023, el mismo día del primer arresto, el Aizami simplemente desapareció de la vida pública. No renunció formalmente a su cargo de ministro de Petróleo. No fue oficialmente arrestado. Simplemente se esfumó. Durante 391 días, no hubo declaraciones públicas. No apareció en eventos gubernamentales. Sus cuentas de redes sociales quedaron congeladas en el tiempo. Este limbo legal era en sí mismo una declaración. No era un arresto formal que requeriría cargos, procedimientos judiciales, potenciales defensas públicas, pero tampoco era libertad. En sistemas autoritarios o híbridos,
Esta desaparición administrativa es una herramienta de control. Permite presión sin el escrutinio que vendría con un juicio público. Durante ese periodo, según reportes no confirmados de familiares citados por organizaciones de derechos humanos, el Aizami estuvo en una instalación de DGCIM bajo interrogatorio, cooperando selectivamente con la investigación a cambio de garantías de seguridad para su familia. La lección educativa aquí es clara. En sistemas sin transparencia, incluso los arquitectos del sistema son vulnerables a su propia creación. El Aizami había construido una estructura donde el poder se concentraba en conocimiento exclusivo, de contraseñas, contactos, procedimientos, pero ese conocimiento se convertía en su vulnerabilidad cuando otros en el sistema decidían que sabía demasiado o representaba un riesgo. El 10 de abril de 2024, 391 días después de su desaparición, el gobierno venezolano finalmente emitió un comunicado breve. Tarek, el Aizami, ha sido formalmente detenido bajo cargos de corrupción, traición al Estado y asociación criminal. Permanecerá bajo custodia mientras continúa la investigación. No hubo conferencia de prensa. No se publicaron detalles de los cargos. No se permitió acceso a medios independientes. Solo un comunicado de 4 párrafos en la página web del Ministerio Público. Para los observadores experimentados de política venezolana, el mensaje era claro. El Aizami había dejado de ser útil políticamente. Las facciones que una vez lo protegieron habían decidido que sacrificarlo era menos costoso que defenderlo. 5. Conclusión. Las lecciones del laberinto. El caso Tarek. El Aizami es estudiado hoy por expertos en transparencia, gobernanza de recursos naturales y compliance anticorrupción como un ejemplo paradigmático de los riesgos sistémicos de la opacidad en la gestión de recursos naturales, especialmente en contextos de sanciones internacionales.